Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ya estamos en Entre Líneas, el programa de análisis y debate de ideas sobre los principales acontecimientos noticiosos de la agenda nacional e internacional. Gracias por acompañarnos esta noche. En las últimas semanas se ha recrudecido la violencia en varios estados del país. Se respira una atmósfera de inseguridad y en muchos casos las autoridades parecen rebasadas. Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz, recientemente Puebla, Guerrero, Chiapas, Morelos y también la Ciudad de México, entre otras entidades, han vivido balaceras, enfrentamientos, muertes, producto en muchos casos de la lucha de los cárteles de la droga por el control de las plazas. Como sea, la gente se siente insegura al salir a las calles. Apenas el miércoles, el presidente Enrique Peña Nieto pidió cuentas a los gobernadores por el auge de la violencia. Saludo esta noche en la mesa de Entre Líneas a mi compañera Fabiola Guarneros. Fabiola, ¿cómo estás? Buenas noches, Pascal. Buenas noches. Me acompaña también José Lía Romero Apis. Pepe. Muy buenas noches, Pascal. José, buen día. ¿Cómo están, Pascal? Buenas noches. ¿Cómo están todos? Buenas noches. Y Gerardo Galarza. Buenas noches a todos. Pepe, ¿por qué no nos ayudas? Pepe, buen día. Ayúdanos a hacer un panorama general de lo que se ha vivido en las últimas semanas en materia de violencia en las calles del país. Pues mira, yo creo que tendríamos que comenzar por lo evidente. Y lo evidente es que algo no está funcionando. Que la estrategia que se ha seguido contra el crimen y para la reducción de la violencia no ha dado resultados. Los datos son diversos y varían. Algunos hablan de que hemos vivido el peor primer trimestre desde hace 20 años. Otras cifras señalan, por ejemplo, el mes de febrero como aquel en el que se alcanzó el nivel que no se registraba desde 2011. Recordemos, 2011 fue el año de mayor violencia del gobierno de Felipe Calderón. Y está el reconocimiento del propio presidente, como tú señalabas hace un momento, sobre este incremento indudable de los índices delictivos y de la violencia en el país. Y si esta es digamos, un poco los hechos, los datos que están sobre la mesa, pues la siguiente cuestión sería, bueno, ¿y qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que puede explicar esta ola de violencia, esta subida nuevamente? Y es difícil no voltear a ver procesos, digamos, más largos, como el cambio en la justicia que se inicia desde 2008. Y desde aquella época, recordemos, se tomó la decisión de postergar, por ejemplo, la reforma de las policías. Un asunto que todavía a la fecha sigue congelado, por ejemplo, en términos de la iniciativa del mando único en el Congreso. Pero creo que ese no es el único factor. Hay otros elementos que podríamos buscar en algunas declaraciones. Pienso, por ejemplo, la que hizo el secretario de Gobernación hace ya un par de meses, en los que no solamente reconocía también el incremento de la violencia, sino señalaba algunos estados, como por ejemplo Chihuahua, tratando de sugerir el cambio de los gobiernos como otro factor que podría explicar el deterioro, porque en efecto Chihuahua, después de la entrada de Javier Corral, ha tenido también importantes... o sea, la alternancia como detonador de factores delictivos. Exacto. Sin embargo, ese me parece que tampoco es una explicación suficiente. Seguramente lo abordaremos a lo largo del programa, pero ahí está, por ejemplo, la misma relación que tuvo el gobierno de Felipe Calderón con los gobernadores priistas, en los que buena parte de lo que hoy se reclaman unos es lo que antes se reclamaban, y no acaba, digamos, de ser, desde mi punto de vista, una explicación suficiente. Pero hay otro factor que sí recorre y que ha coincidido en buena medida con el resurgimiento de la ola de violencia, y es la enorme corrupción que hemos visto en los gobiernos de los estados. Es un asunto que no puede desligarse del fenómeno del resurgimiento de la violencia. Los casos son sonados, han sido, bueno, no nos vayamos más lejos. Ahí está el caso de Nayarit, el fiscal de Nayarit señalado por sus vínculos con el narcotráfico. Y si este es un botón de muestra, creo que es bastante indicativo
de dónde están buena parte de los problemas. Fabiola Guarneros, gracias Pepe. Hay un dato duro que creo que tendremos que abordar necesariamente y es el número de personas asesinadas en el país que va al alza y puede esperarse, dependiendo de lo que ocurra en el segundo semestre del año, que este se convierta en el año más violento de la historia reciente del país, incluso a niveles del que se considera el peor de todos, que es el 2011. ¿Cómo ves este dato en el contexto que estamos platicando? Fíjate que sí es muy preocupante y también tiene que ver mucho con esta descomposición social que no solo es atribuible a, una cuestión política, tampoco a una estrategia de guerra contra el crimen organizado. Creo que tiene unas raíces más profundas que también están en las casas, en las familias. Y te voy a decir por qué. Ahora que dices de este número de muertes y todo, el semáforo delictivo apenas acaba de decir que creció 29% los homicidios, ¿no? Este tipo de muertes que puede ser por todo tipo, un ajuste de cuentas, un asalto común que finalmente termina en homicidio, una revancha, lo que tú te quieras decir. Y por ejemplo, una discusión familiar. Los estados con más muertes dolosas en los 3 primeros meses del año son Guerrero, con 550, Estado de México con 478, Baja California con 409, Chihuahua 384, Veracruz 372, bueno, al menos, para no irme con todos los estados, Guanajuato con 262, donde crimen organizado, delincuencia común, no están frenando y están perjudicando a la sociedad. Y más adelante hablamos del tema del robo de combustible. Muchas gracias. Asociado al crimen organizado. Gracias, Fabi. José Elías Romero Apis. Dice Fabiola Guarneros, estamos enfrentando una crisis política, social y de seguridad. ¿Tú lo ves así? Tiene toda la razón Fabiola. Efectivamente, y partiendo de los datos mencionados por Pepe Buendía hace unos momentos, efectivamente la inseguridad ha ido evolucionando. No es nueva. Si hiciéramos un ejercicio de memoria o un ejercicio de hemeroteca, veríamos que en 1988, que hubo campaña presidencial, el planteamiento inicial y básico de las campañas presidenciales de 88 era la inseguridad. No era exactamente la inflación, no era exactamente el desempleo, no era exactamente el crecimiento, era la inseguridad. Ahora, esta ha ido evolucionando. Y una de sus evoluciones más graves ha sido la organizativa, que ya la mencionaban nuestros compañeros hace un momento. ¿Por qué? Porque el crimen organizado necesita casi siempre, yo diría siempre, forzosamente, tener apoyos de dentro del Estado. De las 50 especialidades de crimen organizado más conspicuas en el planeta, solo una de ellas no requiere recursos y apoyos dentro del Estado. Las otras 49 forzosamente los necesitan per se. Ya es me decir, picaste la curiosidad. como razón de existencia, sin tener ayudas estatales, no puede subsistir ninguna de ellas. ¿Cuál es la que no? Terrorismo. El terrorismo. Terrorismo. Pero las otras 49... Pero que puede tener también. Puede tenerla, pero pudiera no tenerla y estar simplemente en contra global del Estado. Pero todas las demás, desde las más conspicuas en México, como narcotráfico, hasta otras que pudieran ser no tan conspicuas en México, como, no sé, tráfico de órganos o tráfico de personas, etcétera, requieren forzosamente el vínculo. Migración, por ejemplo. La migración mexicana o latinoamericana hacia los Estados Unidos requiere forzosamente ayudas de autoridades norteamericanas. Los migrantes no se meten, los meten. Los dejan pasar. Claro. Y cobran por eso. Y a veces entran ya con empleo. Es decir, es una organización global. El discurso oficial, el discurso presidencial, lo único que ha hecho en 5 meses es encarecer el costo de la corrupción. Gracias, Pepe. Gerardo Galarza, ha sido muy evidente entre las cosas que han pasado en la última semana el cobijo social que reciben algunos de estas
algunos de estos tipos de delincuencia organizada. Creo que fue muy evidente en Puebla, sí, en el lugar, en los municipios donde se da el robo de combustible, cómo pues grupos sociales formaron vallas humanas entre los miembros del clan o del cártel o del grupo de huachicoleros y los soldados. Y hemos visto también a la hora de que los soldados llegan a la sierra a destruir plantíos de amapola, también como utilizando niños, mujeres y niños están ahí presentes en el campo de cultivo. Quizá esa sea una de las diferencias con la delincuencia anterior que estaba planteando José Elías Romero Apis. Sí, y no, hay que recordar, no tampoco es un fenómeno moderno. Años atrás en Sinaloa ocurría, sino con los niños y con las mujeres, la protección de los familiares o de los vecinos que se dedicaban al narcotráfico. Es un problema, Fabiola lo sitúa como una descomposición social. Yo lo llevo más, y espero no ser exagerado, es la descomposición del Estado mexicano, ¿sí? Entendido básicamente el Estado mexicano como gobierno, gobernantes, gobernados, instituciones y territorio, ¿sí? En las funciones más básicas o en la definición más básica del Estado. Yo quiero decirlo ahí, se juntan muchas razones. Le oí el viernes pasado una entrevista que le hiciste a Pepe Romero Apis a raíz del asunto de los huachicoleros de Puebla, y él daba tres situaciones que se confluyen para esto: ambición, corrupción e impunidad. Sí, en cualquiera de estos casos se da, y eso lo estamos viviendo absolutamente en México. La guerra contra el narcotráfico se la adjudicamos a Felipe Calderón. Creo que sí le podemos adjudicar a la presidencia de Felipe Calderón el haber sacado el ejército a las calles. Pero la guerra con el narcotráfico o el combate al narcotráfico en México tradicionalmente lo han hecho las Fuerzas Armadas. En 1978, 79, principios de los 80 o fines de los 70, José López Portillo, el presidente de entonces, lo encabezó, y había una famosa Operación Cóndor. Hay muchos libros sobre la Operación Cóndor, y que se dedicaban a atacar esencialmente lo que todavía conocemos como el Triángulo Dorado, que sigue allí, el vértice entre Chihuahua, Durango y Sinaloa. Ese surgimiento del cártel de Juárez, por ejemplo, en el caso del narcotráfico. Y lo que ocurre es que ahora todos hemos coincidido, se ha incrementado el número. Fabiola daba citas de organizaciones no gubernamentales que se han dedicado a hacer estas recolecciones. La misma organización, Observatorio Nacional, dice que 7 de cada 10 homicidios en México tienen que ver con el crimen organizado. No precisamente con la guerra con el narcotráfico, sino con lo que tú has dicho: huachicoleros, extorsiones, que es los famosos derechos de piso, ¿sí? Los secuestros, la violación, que son, le dicen los especialistas, Pepe es uno de ellos, delitos de alto impacto. Y eso sí ha llevado a cambio, o consecuentemente más que cambio, de estas encuestas que hacen estas organizaciones, 8 de cada 10 mexicanos consideran que el principal problema de México es la inseguridad. Sí, yo creo que sí, pero hay atrás dos cosas, o las tres cosas que puso el viernes en la entrevista que tú le hiciste al doctor Romero Apis, que es la ambición, la corrupción y la impunidad, junto con otros elementos que antes no existían o que se han incrementado en esto: la falta de oportunidades, el empleo. Crecemos en empleo, pero con empleos mal pagados. Y entonces es muy ambicioso, se vuelve una ambición obtener dinero fácil, más cómodo, aunque tengas. Hay que recordar que en un tiempo en Sinaloa se decía, los jóvenes decían que preferían vivir 5 o 10 años como reyes a vivir toda la vida como esclavos, ¿no? Y que si los agarraban o los mataban, pues no había problema, ya la habían gozado, lo decían abiertamente, ¿no? Entonces sí hay esa descomposición social, pero yo creo que no solamente es la sociedad, es todo el Estado mexicano el que hay una descomposición y no sabemos a dónde vamos. Y esto es lo grave. ¿Cómo retirar al ejército? Todo el mundo, hay que retirar al ejército de las calles. Sí, ¿cómo? ¿Y con qué lo sustituyes? ¿Y con qué lo sustituyes? Pepe Buendía ponía la policía federal, la gendarmería, la policía no sé qué. Desde el gobierno de Felipe Calderón se planteó, está parado todo por falta de recursos, y yo confío en que no sea por falta de voluntad política, porque si no estaríamos metidos en un lío, porque la corrupción... Bueno, los exámenes de control de confianza. Que no se pasen y que no se hacen. O que aparentemente no han funcionado para prácticamente nada. O que finalmente se prestaron para la corrupción, porque volvemos al mismo, el exfiscal
de Nayarit, el encargado de procurar la justicia en la entidad, que supuestamente pasó los controles de confianza, resultó ser un pillo, ¿no? Procesado por crimen organizado, extorsionador. Bueno, usaba una notaría para despojar a sus protegidos de eso, ¿no? Perdón, no más quiero comentar. Esto ayuda a lo que decía Fabiola, a la descomposición social. La semana pasada, por ejemplo, en la Ciudad de México estábamos muy espantados. Ha ocurrido siempre. Sí. Siempre. Pero estamos muy espantados por los hechos que ocurrieron. Y de todos los hechos violentos que ocurrieron, la mayor parte tiene tintes de ser crimen común, como dicen ustedes abogados, ¿no? Salvo la detención de este señor Dámaso López, al que le apodan el licenciado, y que las autoridades lo consideran el sucesor del... No sé, el comando que asaltó un... Pero el comando que asaltó un supermercado con 20 personas. Sí. Luego, los 3 presuntos asaltantes que tenían antecedentes penales en el mercado de Sonora. Por ahí tengo yo algunas cosas que ocurrieron la semana pasada, en el transcurso de la semana. La balacera en la plaza de la computación, Meave. El asalto a un pabellón. El pabellón Cuauhtémoc, el mercado Sonora, y enfrente al Centro Médico Nacional y al Hospital General de México, el asalto el día primero de la joyería. El día primero de mayo, el día de fiesta, por lo menos de puente, que estaba lleno y llegaron con marros y rompieron la rodilla. Asesinatos del orden común. Después eso también, yo sé que no es problema no va a ser tema de este programa, que se quieren presentar como descomposición. Sí es descomposición social, pero no como feminicidios, como el asesinato de una chica, o por lo menos la aparición de un cuerpo de una mujer asesinada, a la aparición en el campus universitario. Es una ciudad que, y esto a lo mejor no es parte de eso que llamamos crimen organizado, guerra de narcotráfico, sino la descomposición de la que habla Fabiola. Hace unos meses, hace poco tiempo, México cuenta con un nuevo código de enjuiciamiento penal. Un código, por cierto, muy malo. Un código tan mal hecho que con una buena defensa y ese código no pisas la cárcel, hagas lo que hagas. Y casi se te puede firmar como garantía. Y los resultados, esto no solamente es una deficiencia que quede en el campo de lo teórico, que un código puede ser bueno o malo para los científicos, no. Lo que ya se ha traducido es que el número de enjuiciamientos ha disminuido y el número de prisioneros ha disminuido. Déjame interrumpirte ahí porque Miguel Ángel Mancera hace algunas semanas decía que el aumento de la delincuencia en la Ciudad de México tenía que ver con el número de expresidiarios que estaban libres en las calles. 3 del mercado de Sonora eran, no sé si sea... Los tres muertos eran expresidiarios. No sé si son los mismos ejemplos a los que se refiere Mancera, pero esto es para ilustrar lo que estaba diciendo. Pudiera tener un efecto relacionado con la nueva legislación. No conozco el caso concreto de estos 3 individuos, pero pudiera ser. Lo cierto es que los procuradores de todas las entidades y el propio procurador de la Nación, si los sentáramos y les preguntáramos, encontrarían razones suficientes para decir que su trabajo se ha dificultado, entorpecido con la nueva legislación. No sé si ellos pudieran decir políticamente lo que yo sí puedo decir, que es un código malo. Y déjame agregar, el estado en el que pionero en la reforma penal fue Morelos, ¿no? Y es uno de los estados en los que encuestas recientes que se difundieron durante la semana señalan justamente lo que estaba diciendo el primero Pepe. que entró a esto ya plenamente fue Chihuahua. Y hace rato lo mencionó Fabi como uno de los estados, uno de los ejemplos. Con medalla alta. Morelos fue otro, pero junto con eso retomo la pregunta que decías, ¿y qué indicador hay hacia adelante? A ver, yo pregunto, ¿cuándo comenzaron a ustedes a escuchar? Vamos a mandar operativos federales a las entidades que necesitan asistencia frente al narco, en lo que cambian, transforman y alistan y capacitan a sus policías locales. ¿Cuándo comenzamos a oír esto? Sí, pero ¿Cuándo comenzamos a oír, por ejemplo, lo de los fiscales? ¿Cuándo comenzamos a oír? Necesitamos una fiscalía autónoma y ese va a ser el sésamo para... Más de una década, Pepe, más de una década, pero el problema es que, por ejemplo, el ejército, yo decía que tradicionalmente el ejército se ha utilizado para el combate, sobre todo al narcotráfico. El problema es cuando anuncias, también mediáticamente,
que el ejército va a tal determinado estado o determinada ciudad. El ejército no está capacitado, los militares mexicanos no están capacitados para hacer labores policiales. Y esto después se revierte y provoca impunidad. Claro. ¿Cómo? Los miembros del ejército están cuidando los ductos de Pemex, están cuidando cuestiones estratégicas, están combatiendo el narcotráfico y resulta que en la plaza pública de Reynosa, vamos a poner la ciudad que ahorita se mencionaba que es muy violenta en los últimos días, pues hay un asesinato común o un robo a un transeúnte o a un mercado. Si el ejército no interviene, ¿por qué? Porque no está entre sus funciones. Y entonces la percepción de la población es, pues, ¿para qué viene el ejército? Bueno. Son iguales. Y entonces esto también provoca impunidad. Ni la policía ni el ejército me hace nada en el crimen común. Y va creciendo y va creciendo. Y es una, pues vamos a usar el lugar común, es una bola de nieve. Estadísticas. Tú hablas de policías. No hay ni estadísticas. Fabi cita estadísticas que yo también conozco por ahí, que tú conoces de Francisco Rivas, de esta organización de Observatorio Nacional. Y hay otras como México Evalúa, como Cómo va, México Cómo Vamos y demás, que han hecho estas encuestas. Pero a ver, ahora, pero es que la bronca, mi querido Gerardo, es que eso se sabía desde un principio. Sí, no hay ni y la salida del ejército a la calle era un asunto que era temporal, en lo que los policías se capacitaban, no ha habido capacitación. Sin poner nunca, exacto. Entonces, claro, pero justamente la justificación y la estrategia con la que se sacó el ejército a la calle no solamente ha dado como resultado ver, digamos, su inoperancia y su falta de resultados, sino que además la justificación para hacerlo tampoco se ha cumplido. Y seguimos exactamente igual. Y lo que quiero destacar justo es la parálisis. Eso es lo que quiero destacar. No ha cambiado ni la justicia, ni las estrategias para reformar a las policías que te permitan contar con los elementos para luchar internamente contra el crimen organizado. Esa es la razón por la que hoy, pues, la única respuesta que sigue habiendo es ¿y qué hacemos si sacamos al ejército? No hay nadie más que opere. Por eso cuando hablamos de crisis, y finalmente tú lo englobaste muy bien, crisis del Estado, es tan así, porque ahorita tú dices, Pepe, los códigos no ayudan, no están ayudando a los procuradores a hacer su trabajo. Pero tampoco los procuradores están ayudando ellos mismos a hacer su trabajo. ¿Por qué? Porque hemos visto todos los casos de expedientes armados por ministerios públicos que terminan cayéndose porque hay faltas en el ahora tan común y de moda mal debido proceso. Lo políticamente correcto. Exacto, ¿no? Entonces, por un mal proceso, una mala integración del expediente, hemos visto criminales afuera. Que te interrumpas, una mala integración en muchos casos que no es creíble, en muchos casos que parece ser que es adrede, como digamos, deliberada. Es tan incompetente que en el caso, ojalá fuera incompetente, Pascal. Yo creo que lo integran desde antes para mira, que no. Voy a poner un caso ahorita de estas que vimos esta semana. Las fotos de este señor, el licenciado. Había fotos que repartió la Procuraduría con la cara para que no se... Pero había otros que no. Y había otros que no, porque dejaron a los compañeros fotógrafos tomar las fotos cuando los llevaban los policías. Entonces esto es parte del debido proceso, parte de la violación fundamental de sus derechos humanos y pronto estará libre seguramente por una cosa de esas. Perdón, y ahí te voy. El caso del diputado Tarek Abdallah, independientemente del juicio político, el juicio de desafuero, independientemente de eso, una fiscalía de Veracruz que lo acusa sin tener las pruebas, sin darle el amparo que el diputado, aparte del fuero, está, digamos, doblemente protegido porque tiene el fuero y solicitó un amparo. El amparo que le otorgaron es porque la Fiscalía de Veracruz no le ha permitido enseñarle el expediente de por qué se le acusa, ¿no? Entonces, estamos cayendo en este círculo vicioso donde lamentablemente yo no veo una salida y lo peor del caso es que esta parálisis está haciendo que el crimen organizado se diversifique y no solo sea el mercado de las drogas, que es la parte fundamental, sino está el secuestro, el robo de combustible, las extorsiones, pues el cobro de piso. Hay muchos comercios cerrados en Guerrero por el cobro de piso. José Elías, el nuevo sistema penal acusatorio ¿está ayudando en la lucha contra la delincuencia o no? No, no está ayudando. Y desde luego es cierto, y esto hay que reconocerlo, un nuevo sistema de procesamiento, de enjuiciamiento, no se hace para ayudar a la seguridad. Es como un manual del propietario que te dan cuando compras un automóvil. Es para el que te indica cómo debes manejar el automóvil.
no va a hacer más seguras las calles, ni va a hacer mejores automovilistas. Simplemente que sepas para qué sirve cada botón. Es decir, un código procesal es una guía de abogados. Simplemente de cómo ir en el proceso, una guía de jueces, es una guía de fiscales. Es decir, son las reglas de ese juego, como si fuera un partido deportivo. Simplemente. Las mismas reglas del equipo de un juego deportivo no hacen mejores equipos ni peores equipos. Regresamos. Antes del corte le preguntaba a José Elías Romero Apis si él veía alguna diferencia entre el anterior sistema penal y el actual en términos de la Procuración de Justicia, Pepe. Desde luego se han incorporado una serie de cuestiones y de principios que yo creo que son muy positivos, es decir, también hay que mencionar lo bueno. Creo que el código tiene la buena intención de que el proceso sea más ágil, más rápido, más equilibrado y de alguna manera, no me gusta utilizar esta palabra para hablar de leyes, pero más justo. Sin embargo, tiene, sí repito, ciertas deficiencias del orden técnico. Sus intenciones son indudables, son buenas, pero sus concreciones no son del todo atinadas. Y esto ha hecho lo que mencionábamos hace rato, que a pesar de que la anterior legislación no era la óptima, no era la excelente, pero era un poco a partir de una serie de correcciones que se le habían hecho durante décadas, estaba en una razonable calificación. Si me pides una calificación, yo te diría que la antigua legislación era de 8 y la nueva es de 6.5. Es decir, no está totalmente reprobada, pero ha afectado muchas cuestiones del proceso. Lo cual pudiese hacer necesario ante los hechos hacerle reformas. Serían correcciones muy sencillas, realmente, es decir, serían correcciones que al Estado, a los diputados, a los senadores, les costaría unas cuantas semanas arreglarlo, no son cosas ni de esas que se tardan mucho, ni de esas que cuestan. Hacer leyes no cuesta mucho dinero, es decir, se le encarga a quienes deba encargársele y se realizan rápido, y no son cosas que tengan oposición política, no hay ningún partido que se oponga, ni ningún grupo social que se oponga a un buen código de enjuiciamiento. Ahora, ese es solamente un aspecto de lo que hemos estado hablando. Es uno solo. Esta noche, y creo que uno de los más serios que hemos puesto sobre la mesa es pues que no parezca que en el futuro, que en el horizonte vayamos a tener en este país policías capaces que puedan por fin relevar a las Fuerzas Armadas que han tenido que hacer el trabajo más duro, ¿no? Están en Reynosa, están en Puebla, con situaciones además, delitos completamente diferentes. Si bien el crimen organizado tiene su propia, una misma mecánica que en sus distintas expresiones pudiese ser muy similar, pero ahí han estado las Fuerzas Armadas, Pepe, haciendo un trabajo para el que no se prepararon y que no tendrían que estar haciendo. No, y que incluso han dicho reiteradamente que no les gusta, que si por ellas fuera, regresarían y dejarían el asunto a las policías. Pero sí Cuatro causa... muertos, ¿eh? Cuatro muertos, sin duda. 4 soldados fallecidos ahí. Y esta clase de crímenes que además agudizan la sensación de vulnerabilidad, de inseguridad y digamos de debilidad de las propias instituciones, porque, pues sí, porque y de miedo y de terror, etcétera. Es la última barrera, ¿no? Es la última barrera, sin duda. Y después de eso, pues ya lo que quedan, digamos, creo que son preguntas, ¿no? Son preguntas sobre, al constatar estos hechos, lo decía Pepe hace un momento, pues sobre la reforma penal, uno cabría comenzar por dejar las preguntas hacia adelante, y es, a ver, ¿dónde quedó la implementación de la reforma del sistema penal que en 2016, con bombo y platillo, nos dijeron que ya estaba lista, aunque para concluir y terminar de implementarse en todo el país se iba a requerir muchísimo más tiempo y mucho más dinero? Ok, ¿cuánto, cómo y dónde?
¿Dónde quedó la coordinación que había ofrecido Osorio Chong cuando llegó a la Secretaría de Gobernación y que iba a ser el sésamo y iba justamente a superar los problemas del gobierno de Calderón, que estaba peleado con los gobernadores, pero él sí, a través de una coordinación eficaz de la Federación, iba a lograr dar resultados a través de la acción colectiva y del federalismo? ¿Dónde quedó o dónde anda el fiscal anticorrupción? Esa figura casi mítica que se ha vuelto, ¿no?, casi una bandera política que anda por ahí penando. ¿Y dónde quedaron las el organizaciones Senado de la sociedad civil? ¿Dónde que quedaron? son incapaces, por desgracia, lo digo no con gusto, lo digo con tristeza, de juntarse en una marcha. Por ejemplo. Y junto con eso, ¿dónde quedó la Fiscalía Autónoma? ¿Dónde quedó? Ahora nos enteramos porque el procurador ha estado haciendo ese diagnóstico en múltiples espacios. Dice, ya no, el tema no es el fiscal, el tema no es la autonomía, el tema es una reforma profunda de la Procuración de Justicia. ¿Te verás? Pero si eso lo venimos hablando ¿hace cuánto? ¿Hace cuánto que estamos tocando ese tema? Entonces, sí es patético, perdón, creo que no hay otra palabra, el que a esta altura del sexenio y después de 10 años de lucha contra el narcotráfico, 10 años de violencia y las cifras que conocemos y la crisis de derechos humanos que estamos padeciendo, que lo que tengamos sean, sobre todo, preguntas. Exacto, y además se vincula porque efectivamente no podemos tener una procuración de justicia expedita, como deseáramos, porque efectivamente hay muchas lagunas todavía, lagunas legales. No hemos podido meternos al tema de las atribuciones del ejército, pero tampoco del otro lado tenemos al fiscal anticorrupción, tampoco tenemos a los magistrados anticorrupción, es decir, todo está parado. Y en el tema del ejército sí quiero hacer un señalamiento, porque en lo, digamos, en este círculo rojo de lo políticamente correcto, son los opinadores y algunos académicos. ¿Dónde está Galarza? Donde está Galarza, orientadores sociales, donde piden que se salga el ejército. Pero si tú vas a las comunidades donde están, la gente no quiere que se vaya el ejército. Entonces son dos realidades. Pero una cosa es aquí en la Ciudad de México y otra cosa es en Veracruz, en Monterrey. La comunidad del cubículo y del iPad. Exactamente, otra cosa es, ahora, ¿por qué mientras no se pongan a trabajar en esta legislación, en estos parámetros, hasta dónde sí les den un orden, si va a ser el ejército o no, y si sí, con qué atribuciones, cuáles van a ser los protocolos para actuar, etcétera, mientras no pasa el desprestigio del ejército, también desde aquí, porque vamos a un caso que ahorita que lo mencionabas, Ger, que es parte de la impunidad, cuando el ejército mueren ahora con el enfrentamiento en Puebla, no, pues sí, pobres, ¿no? Estaban protegiendo un recurso del Estado, el petróleo, bueno, combustible, pues, pero viene de las instalaciones estratégicas de Pemex, palomita porque le toca. Cuando combaten al crimen organizado y logran poner en paz a Reynosa, por decir algo, es palomita. Cuando hay un enfrentamiento, derriban un helicóptero de la Marina o del Ejército, palomita. Hace 2 años. Pero cuando el Ejército en una emboscada mata a los presuntamente criminales, entonces violó los derechos humanos cuando eran criminales. O si no se metió en lo de Ayotzinapa, ahora es culpable, porque hay organizaciones que culpan al ejército, que seguramente los tienen escondidos en algún campo militar, porque no entró el ejército al caso Ayotzinapa. Dicen las dos cosas simultáneamente, que el ejército lo planeó y que el ejército no se metió. No se metió. No, digo, no pueden ser las dos cosas. No pueden ser las dos cosas, pero entonces, porque no se metió, entonces es culpable. Y si se mete, viola derechos humanos. De verdad que es esquizofrénico. Algunos tuvimos la suerte, y tú lo has hecho muchos por tu trabajo periodístico, Pascal, de vivir o de conocer aquella famosa guerra sucia, la época de los 70s, de las guerrillas. Yo estaba pensando durante el programa, las imágenes que hemos visto en estas 2 semanas recientes, lo de Puebla y Reynosa, vamos a ponerlo ahí. Y luego lo político que hemos visto, se nos ha olvidado en todo, en esta hora no porque no se nos ha olvidado, sino porque hemos tratado temas muy interesantes. El reclamo del ayuntamiento de Tlajomulco, Jalisco, que dice que en 38 kilómetros ocurren no sé cuántas tomas clandestinas de ductos. A mí lo que saco a relusión el asunto de las guerrillas, porque me impresionó la capacidad, viendo las fotografías que han publicado todos los medios de lo que ocurrió en Puebla, la capacidad para retar, para desafiar al ejército mexicano, al último reducto de la seguridad del Estado mexicano.
creo que... Ni las guerrillas tuvieron ese Salvo nivel de que osadía. sí, ni siquiera eso osadía, salvo quizá el ataque al cuartel de Madera en Chihuahua. Yo no recuerdo una acción así de ese tamaño como la que ocurrió en Puebla, como la que ha ocurrido en Reynosa, como las que ocurrieron en Laredo, como las que han ocurrido en Mazatlán, en Sinaloa y bueno, hace 10 días en Los Cabos también con la Marina. Yo no recuerdo que grupos de delincuentes, pues sí, comunes u organizados, hayan tenido la osadía de retar al ejército mexicano, ¿no? Es decir, tener armas de grueso calibre, granadas. Esta es la gravedad de lo que estamos viviendo, ¿no? Es una diferencia. No estoy comparando una cosa con otra y quiero decir que la guerrilla sea como el crimen organizado. Siempre se decía, la guerrilla tenía el objetivo de derrocar vía las armas, eso se planteaba en los 70s, al Estado. Era otra cosa, no eran criminales comunes ni organizados para sacar para tráfico de drogas, de personas. Envenenar una sociedad con las drogas. Así no, sencillo. era un asunto político y yo no recuerdo. No sé si ustedes lo recuerdan, alguna acción similar a la que hemos vivido, ya no vámonos para atrás, en los 15 días recientes en diferentes partes del país. No, bueno, les decomisaron armas R-15, granadas. Sí. Es decir, es una organización. Uno pensaría, el primer sospechoso que no es una autoridad que tiene ese tipo de armamento, pues es el narcotráfico. Claro. Pero eso en manos de los guachicoleros da una muestra de qué tan lucrativo es el negocio del robo del combustible. José Elías Romero Apis. Estamos viviendo un momento verdaderamente crítico. Aparte de ese triángulo, ambición, que es un combustible, corrupción, que es un comburente, e impunidad, que es un carburante. Solo falta una chispa. Estamos en ese riesgo. Faltaría una chispa para producir lo que en química se llama conflagración y en política recibe otros nombres que no es bueno ni siquiera repetir. para no traer... Pero imagínense el día que realidad, la delincuencia organizada en sus adopte, compre, finja un lema político, politice su actividad delincuencial, como ha sucedido en otros países. Esto no es un problema de novela imaginaria. No. Colombia. Si se politice, entonces vamos a tener una combinación ya no triangular, sino polimeral de diversos factores, porque entonces el Estado automáticamente pasaría a ser para muchos el malo. Sí. Y los delincuentes pasarían a ser para muchos los buenos, los reivindicadores. Que ya está ocurriendo. De alguna manera, por ejemplo, en todas estas organizaciones delictivas, crimen organizado, y no solo en México, el caso italiano es muy significativo, utilizan la música para, pues, como un elemento aglutinador. Me encontré en internet con corridos hechos por o para los guachicoleros, que ya recibieron en el imaginario popular el nombre de guachicorridos. Bueno, pues estos guachicorridos, entre las cosas que dicen, es que dado que el petróleo es de los mexicanos, y antes de que ese petróleo vaya a caer en malas manos, en las manos de los gringos u otras, pues hay que tomarlo. O de los gobernadores. Entonces sí ya hay, yo creo que algunos esbozos de lo que Pepe plantea, de cómo estos grupos, está el cobijo social, está este tema de la justificación a través de la música, ya hay algunos esbozos de lo que Pepe está planteando, y cómo los grupos delincuenciales están robando espacios al Estado mexicano, concretamente en la atención de personas de escasos recursos. Y agregaría un elemento más, también el uso de pues imágenes religiosas, que no estoy diciendo santos católicos, pero sí de imágenes, pues para ellos religiosas, que son ídolos, y que también empiezan a crear, pues no como unos tipos de sectas, como unos tipos de santos, que para ellos respetan mucho y que van agrupándolos, ¿no? Pero sin irnos tan lejos,
intentaron penetrar la política a través de financiamiento de campañas y como no les está resultando porque los están evidenciando, pues están haciendo estos preceptos nuevos, ¿no? No dejemos que nos roben, no dejemos que nos quiten, nosotros damos empleo y de repente vemos en sociedades como en Michoacán, no sé los últimos datos, pero sí hasta hace unos 3 años, donde los chicos en las medallas para su bautizo o para la primera comunión o la presentación, les regalaban en lugar de una medallita, era una cadena con una metralleta. Entonces, y a eso habría que agregarse lo que decía Pepe Romero en un principio. Además, están siendo ayudados o están contando con el apoyo de los propios funcionarios de Pemex. Es muy difícil sostener que eso se pueda producir sin que haya... No se puede. Entonces, simplemente saber cuál combustible va a pasar por el ducto a la hora que lo están ordeñando, porque no pasa el mismo. Claro. Incluso hay un momento del día o de la semana en que pasa un químico que limpia el ducto para que pueda pasar otro combustible distinto. Entonces, si no hay ese tipo de información, es muy difícil ordeñar. La tecnología, Pascal, bueno, ¿cómo engañas a la computadora? Sacas el combustible y metes agua para que no... ¿Cómo se llama? No, el nivel que tiene el ducto no se baje y no se quede registrado. La perforación se detecta inmediatamente en una pantalla. Entonces, ese es un asunto, pero yo lo que allí sí no coincido y espero no ser muy alarmista, es en el asunto de que no han penetrado la política. Hablamos del fiscal de Nayarit. Hablamos de un diputado que fue escondido por gente que se dice de izquierda en una cajuela para que tomara posesión y le dieran fuero ligado con el narcotráfico. Hay señores gobernadores en Estados Unidos que están siendo acusados por lo menos de lavado de dinero, que generalmente tiene que ver con actividades ilícitas, sobre todo de narcotráfico. Hay candidatos en este momento, por lo menos en Coahuila, donde los principales candidatos están siendo señalados, acusados ¿En una corte de Estados Unidos? Según una corte de Estados Unidos y por sus opositores que no se atreven a llevarlos a juicio, que debemos pedirles a esos candidatos que denuncian a sus competidores que los denuncien ante las autoridades competentes por lo menos, ¿no? ¿Qué va a pasar? Digámoslo en serio, es imaginario esto, que un candidato de estos señalados, específicamente en el estado de Coahuila, con ligas con el narcotráfico, ganen las elecciones. Bueno, va a tener 6 años de fuero y seguramente porque si es que es cierto, y que no lo sabremos porque no habrá investigación, desde ahorita lo puedo yo anticipar, pues va a tener 6 años de fuero para él y para su grupo y para pagarle a quien lo apoyó, que yo sí creo que están apoyando a determinados estos. Cuidado con los candidatos independientes también, ¿no? El caso, por ejemplo, de este señor de Nayarit, no el fiscal, sino el que roba poquito, bueno, pues hay que saber de dónde sacan su dinero y demás. Colombia... Es clásico citarlo, ¿sí? Pero pues ni modo, lo vimos. Y Colombia lo resolvieron de una manera que no se está resolviendo en México. Pero que afecta a toda la población y ahí tenemos que estar muy conscientes. El control del asunto financiero. Es decir, no solamente las finanzas de los narcos, porque no le van a encontrar al Chapo ni a ningún otro, bajo el sistema financiero ni nada. Que lo que tienes que cerrar es el sistema financiero para todos. Entonces, vamos a decirlo rápidamente. Aquí se intentó, hay que decirlo, Marcelo Ebrard lo planteó. La compra, y tú lo sabes más que nosotros, abogado, de coches, de inmuebles, de determinadas cantidades y demás, donde ya no se puede hacer, en Colombia no se puede hacer en efectivo la transacción, es necesariamente a través de tarjetas de crédito, de cheques, bajo el sistema financiero, y eso impide, o por lo menos pone otro cerco, que no ocurre en México, ¿no? Pues hasta aquí llegamos con la discusión de este día. Simplemente para terminar, habría que decir que esta crisis de inseguridad que estamos viendo, que Gerardo la describió como un proceso de descomposición del Estado, pues se va a cruzar con una elección presidencial en muy poco tiempo. Muchísimas gracias por haber seguido nuestra transmisión, gracias a nuestros panelistas y a usted en casa. Lo invito a que esté con nosotros la próxima semana. Soy Pascal Beltrán del Río, esto ha sido Entre Líneas.